Bienvenidos de nuevo a una conversación más acerca de matrimonios en cuarentena. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la feminidad bíblica, pero no pudimos agotar el tema y hoy vamos a continuar, esta vez hablando del rol o del papel que Dios le ha asignado a la mujer en el hogar, en la familia, en la iglesia. El rol de la mujer, ese es el tema que vamos a estar conversando en el día de hoy. O sea, que veremos la sumisión y el respeto. Y es importante notar que este papel, este rol, fue dado por Dios a la mujer. Es un papel que no es para alentar el machismo, o sea que no es el papel que las iglesias evangélicas dicen que la mujer debe ser. La Biblia le da varios textos para mostrar cuál es la importancia de este rol, porque es que este rol muestra la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que es algo glorioso y que no debemos temer por hacer la voluntad de Dios. Realmente la motivación de la esposa para honrar, para someterse a su esposo, para respetarlo, es honrar a Cristo. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude para entender y abrazar esto, para llevarlo a cabo cada día, porque en nosotros hay una rebeldía que se levanta a cada momento. Entonces tenemos que estar alertas, hermanas. Ahora, viendo lo que decía Gloria, lo que tú decías, amor, de que esto es algo que viene como diseño de Dios. Génesis 2, y yo sé que hemos mencionado Génesis 2 muchísimas veces aquí, pero en Génesis 2 dice que Adán fue formado primero, y Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 va a usar ese orden para decir Adán primero, luego Eva, para mostrar que Dios tenía una intención al haber hecho al hombre primero, y eso quiere decir que el hombre es cabeza de la mujer. De paso, Gloria también mencionaba el hecho de cómo ese orden refleja la Trinidad. O sea, el Hijo no es menos Dios que el Padre, el Espíritu Santo no es menos Dios que el Hijo y el Padre. Sin embargo, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Dice que es enviado por el Padre y por el Hijo, dice en el Evangelio de Juan. Así que Dios creó la sociedad de tal manera que reflejara ese orden de autoridad y sumisión. Y es precisamente lo que el diablo ataca, porque el diablo no quiere que Dios sea apropiadamente reflejado en el mundo. No. Y realmente en el mundo hay una rebeldía que se desató en los años 60 y ha ido increciendo, donde por todas partes hay falta de sumisión a las autoridades. Aún cuando nosotros estábamos pequeños, en la escuela no respetaba a los padres. Ahora la lucha de los profesores es que los niños respeten a los profesores. Las mujeres no quieren respetar a los hombres, a los policías, a los mandatarios. Por todos lados uno ve una falta de respeto, de sumisión a las autoridades. Ok, en Efesios 5 es el pasaje clave, evidentemente, para hablar acerca de este tema. Y es importante notar, antes de llegar a la parte de la mujer, que en el versículo 18, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y de paso, en una conversación posterior vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu en el matrimonio. Pero luego Pablo da una serie de participios que muestran la manera como se manifiesta esa llenura. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando, dando gracias. En la Reina Valera del 60, el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor como un mandato. Pero en el texto original es otro participio, es sometiéndonos unos a otros. O sea que lo que el texto enseña es que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros sabemos reconocer las autoridades puestas por Dios y actuamos en consecuencia. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Aunque cueste, porque cuesta. Sí, cuesta. Yo recuerdo una conversación que escuché de una mamá con una niña de 3 o 4 años, y su mamá le decía, tú debes obedecer. Y ella decía,
del fondo de su corazón, mami, es tan difícil obedecer. Y yo sé que a veces es difícil sujetarnos a nuestros esposos, respetarlos, pero nosotros tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo. No estamos solas en esto. Ok, volviendo al texto, y que yo pensaba cuando tú dices eso, que muchas madres, obviamente, porque son adultas, van a decir, es tan difícil obedecer, Sí. pero yo creo que le saldría del fondo del corazón. Sí. El otro día le estaba comentando a Gloria que alguien me llamó para preguntarme, porque en un programa de radio, gracias al Señor, no sé cuál era el programa ni quién fue que lo dijo, pero alguien decía que someteos unos a otros en el temor de Dios, lo que significa es que las esposas deben someterse a sus esposos y que los esposos deben someterse a sus esposas. Pero eso es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña y una muy mala interpretación de Efesios capítulo 5. Por un lado, esa expresión unos a otros no habla de reciprocidad. En Apocalipsis 6:4 hay un juicio que Cristo envía sobre la tierra donde dice que los hombres se iban a matar unos a otros. La misma expresión. Y evidentemente no significa, bueno, yo te mato a ti, después tú me matas a mí. O sea, después que yo te maté, ya no hay nada más que hacer. Pero por el otro lado, el texto enseña claramente que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero entonces, ¿eso quiere decir que el esposo, como es cabeza, puede tratarme mal porque él no se va a sujetar a mí? Pero ¿quiere decir eso entonces que los esposos pueden tratar mal, que pueden...? Bueno, la respuesta obvia está en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de ninguna manera va a abusar del papel de autoridad que Dios le ha dado, porque es un papel de líder siervo. Así es, y de un respeto como a un vaso más frágil, como la mujer es coheredera de la gracia, es portadora de la gloria de Dios, es, o sea, su compañera que Dios le dio. O sea, que de todas maneras, no es que ese hombre es el rey de esa casa, el monarca, de esos monarcas antiguos, que es un autócrata, un autoritarismo total. No es una tiranía. No es una tiranía. Pero definitivamente Dios le ha dado al hombre un papel. Sí. Lo que pasa es que evidentemente ese no es el tema del papel del hombre. Ya lo tratamos en una conversación anterior. Si tú no lo viste, les recomendamos, ¿verdad?, que lo vean para que puedan complementar esto. Pero volviendo otra vez al tema del someternos unos a otros, si ese texto significa que las esposas deben someterse a los maridos y los maridos a las esposas, lo que también significaría por implicación es que así como la iglesia se somete a Cristo, Cristo también debe someterse a la iglesia. Porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y más adelante Pablo concluye el capítulo diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, que el Señor deja muy claro lo que Él quiere. Sí. Que debe ser una relación de respeto y amor. Y mientras más respeto, más amor, ¿eh? Sí, así mismo es. Cuando tú respetas a tu esposo, el amor aumenta. Definitivamente, y lo vamos a ver en el transcurso del programa. Ok, volviendo de nuevo al texto de Efesios, y aquí sí déjenme decir una palabra a los hombres, que ya la dijimos antes, pero no está mal repetirlo otra vez. Maridos, Dios no nos manda someter a nuestras esposas. El mandato de Efesios 5 a los maridos es que la amen, amad a vuestras mujeres. Así que por favor, no tomes la escritura, el mandato que Dios le da a la mujer, de que ella se someta para tú querer imponerte y someterla. No. El papel tuyo es amarla. El de ella es someterse. Sí. Y de hecho, la sumisión de la mujer no es por eso debilidad. Es una mujer con convicciones, con carácter, pero que ella toma la decisión. Exacto. De
asumir el rol que Dios le dio, como tú decías hace un rato, que es una honra a Cristo, el hecho de someterse al marido. Sí, la mujer puede respetuosamente dar sus ideas, sus convicciones, aún amonestar, pero con respeto, con esa sujeción, entendiendo que Dios lo ha puesto a él como cabeza del hogar. O sea, que no es que lo están anulando de ninguna manera. ¿Qué significa la sumisión de la mujer? Básicamente, que esa mujer reconoce que Dios le dio a su esposo el papel de ser un líder siervo, pero un líder a final de cuentas, y por lo tanto, como dice Gloria, nosotros conversamos la cosa, la podemos discutir, Gloria debe darme sus argumentos cuando no piensa igual que yo, pero Dios me ha dado la responsabilidad de tener la última palabra. Y ese es el punto aquí de la sumisión y de la autoridad. El hombre tiene la última palabra. Así es. Y la mujer debe respetar la decisión de su marido, excepto cuando es pecado. Claro. En Hechos capítulo 5, ¿verdad? Dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si yo le pidiera a mi esposa algo que es claramente pecaminoso, ella no debe obedecerme de ninguna manera. Ahora, hay maneras respetuosas de desobedecer, aún en ese caso. ¿Cómo así? Ok, vamos a suponer que un hijo que también debe someterse en otro sentido al papá, y digo en otro sentido porque la sumisión de los hijos es diferente a la de las esposas, ¿ok? Es la sumisión de una adulta en el caso de una mujer, pero en el caso de un hijo, vamos a suponer que el padre es inconverso y el hijo es creyente. Y alguien llama a la casa y le dice, papá, te llamo por teléfono. Y él le dice, dile que yo no estoy aquí. El hijo puede decirle, mira, impío, ven y díselo tú. Eso es una forma irrespetuosa. Ya. Pero él puede decirle, tapar el teléfono y decirle, papá, no me pidas eso porque tú sabes que yo no puedo mentir, porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por favor, no me pidas que yo haga eso porque yo no lo puedo hacer. O sea, yo puedo buscar otra manera, pero yo no voy a mentir. Entonces hay una forma respetuosa en que una mujer puede decirle a su marido, mira, eso yo no lo voy a hacer, pero aún mantener su posición. Sí, ya entiendo. Porque hay mujeres que podemos reaccionar en un momento como, pero es que yo ni loca, y haciendo sentir al hombre como mal, rebajándolo. Y me gustó lo que tú dijiste, lo de adulta, porque es una relación de dos adultos. Aún yo estoy sometida y tratando con respeto a mi esposo. Él no es mi papá. Él no es, yo no soy una niña a la que él tiene que someter ahí. Y yo pienso que es importante eso, que los hombres recuerden, por favor, que nosotros somos adultas, no es una niña que está bajo tu cargo. Sí, exacto. Y de paso, ni siquiera a los hijos se les debe hablar de una manera irrespetuosa. O sea, hay padres que denigran a sus hijos cuando los corrigen y eso también es incorrecto. Yo entiendo que a veces los muchachos pueden exasperarte. Mira, como dice alguien, cuenta 10, 9, 8, 7 antes de reaccionar y pídele al Señor en oración que te ayude. Pero recuerda que ese niño sigue siendo un ser humano creado a la imagen de Dios. Ay, sí. O sea que aún en la disciplina, y nosotros debemos ser firmes en disciplinar a un niño, pero aún debemos recordar que es un ser humano creado a la imagen de Dios al que estamos disciplinando. Ahora, volviendo de nuevo al rol de la sumisión. Y déjame poner un ejemplo, perdón, como hemos dicho otra vez, esto es una conversación, a veces uno va para atrás, va para adelante. Un ejemplo con la esposa de una desobediencia respetuosa. Vamos a suponer que una mujer está casada con un hombre inconverso y él le pide a ella que vean una película pornográfica para poder excitarse antes de tener relaciones sexuales. ¿Qué debe hacer la esposa? No, negarse absolutamente, no. No debe hacerlo. Ahora, ¿cómo puede una mujer decirle a su esposo que no sin salir de su rol? Sí, esta persona no va a comenzar a decirle, no, pero que tú eres un pervertido, porque tú eres un enfermo sexual, tal cosa. No, sino simplemente... Yo no soy tan sucia como tú. Sí, hay muchas cosas que se pueden decir desagradables,
pero se puede hacer de una manera que no genere más conflicto. Aún expresándole a él, aún tú me ofendes al pedirme una cosa así. Y poder hablar, pero en un tono de respeto, aún en una situación así. O sea que la sumisión y el respeto van de la mano el uno con el otro. ¿Qué es la sumisión en comparación con el respeto? ¿Cómo compararíamos estas dos cosas? O sea, diríamos que la sumisión es el principio interno. El principio interno, donde la mujer reconoce ese puesto como hablando como si fuera la milicia. Él tiene su uniforme de coronel o de general. Entonces yo respeto, yo me pongo bajo yo estoy bajo sus órdenes. Y el respeto se manifiesta en lo que yo hago, cómo hablo, en mi cara, mis respuestas manifiestan realmente si yo respeto o no. A veces hasta silencios y miradas son ofensivas, son irrespetuosas. Son denigrantes. Por eso alguien decía, mira, si tú no puedes respetar a tu marido porque él no es digno de respeto, respeta el uniforme. Porque él es quien tiene uniforme de marido. O sea, cuando dice aquí, casadas, están sujetas a sus propios maridos, no dice, claro, siempre y cuando él sea un hombre piadoso, sea un hombre inteligente, sensato, prudente. No. Que ayude muchísimo en la casa. Exactamente. Si él tiene el título de marido, ya es suficiente, porque dice ahí, casadas, estad sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Yo pensé que, bueno, si Sujel no dice completo el versículo, como al Señor. O sea que realmente ya no habría más que hablar sobre ese tema, porque se dice que es como al Señor. Y es como al Señor, no en el sentido de que yo le debo a mi esposo, en el caso de las mujeres, la misma reverencia, adoración que le debemos a Cristo, porque la adoración que le debemos a Él es exclusiva para Jesús. O sea, Él es lo más grande para todos, hombres y mujeres, cristianos. La idea es que porque Cristo es quien diseñó ese orden, porque es Cristo que lo manda. Cuando tú te sometes a tu marido, te estás sometiendo al Señor, porque Él fue que dio la orden. Así mismo. Ese es el punto. Y siempre el camino de la obediencia es el camino más seguro. Ese es el camino más seguro. Como es que dicen que estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro de la tierra. Ok, nos vamos de Efesios a Primera de Pedro otra vez, porque yo creo que aquí se ve ejemplificado el respeto del que estamos hablando, porque dice asimismo a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea que aún aquellas que están casadas con hombres inconversos deben someterse, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí está el punto. Sí. Pero luego Pedro, da el ejemplo de Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y yo creo que ese texto da la definición nuevo testamentaria más completa de lo que es sumisión. Es obediencia y respeto. Ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Hay un solo texto en la Biblia, en Génesis 18, en el que se ve a Sara llamándole Señor a Abraham. Y ese texto es importante porque Sara no estaba hablando con Abraham. Ella había oído cómo el Señor había... perdón, esto es en vivo. Bueno, no es en vivo, es grabado, pero pasan estas cosas. Ella había oído al Señor cómo había dicho que ella iba a tener un hijo de Abraham. Sí. Y entonces ella estaba pensando y decía, siendo ya yo una mujer vieja, voy a tener deleite en mi Señor Abraham. Así que aun cuando Sara estaba pensando en Abraham, ni siquiera que le estaba hablando, ella pensaba en él como un Señor. Así que, hermanas, no es que ahora tú le digas Señor a tu marido. Por si acaso, Gloria, a menos que sea de broma, yo no recuerdo que tú nunca me hayas dicho Señor. Es un asunto cultural. La idea es
que lo trates como una autoridad. Ese es el punto. Como alguien que merece respeto, honra, amor, al que tú le tienes una preferencia en el trato, si con la comida, él no ha llegado y él dice, coman que yo llego más tarde. Bueno, pues esa comida especial, ese postre especial que se le va a reservar a papá porque él no está, pero vamos a guardarle una porción. O sea, el respeto se va a manifestar, el papá esté o no esté. Y eso es algo que dice la Escritura, su marido está en ella confiado. Entonces la mujer, el hombre puede confiar en que su mujer va a seguir las directrices, aunque él no esté en la casa, que ella va a seguir siendo respetuosa y sumisa, aunque él no esté en la casa. Y le va a enseñar también a los hijos ese respeto. Cosas, por ejemplo, hasta si el papá está durmiendo, respetar el tiempo de sueño, cómo le contestan a su papá, porque a veces los niños se creen muy grandes y dan unas respuestas que no son correctas. Entonces nuestras respuestas van a enseñar a nuestros hijos cómo deben responder a nuestros padres, a su padre. Yo creo que tenemos que avanzar con las preguntas. Sí. Así como nosotros cuando hablamos de la masculinidad trajimos una serie de preguntas de autoevaluación, Gloria encontró en este libro, en un libro de Martha Peace, que por cierto lo recomendamos totalmente. Sobre la mujer excelente, la esposa excelente. La esposa excelente. Así como yo recomendé para los hombres el marido completo o el marido integral, que se llama en español, de Lou Priolo, así también recomendamos el libro de Martha Peace para las mujeres. Y ella tiene una serie de preguntas ahí que son muy buenas para que las mujeres se evalúen. Van a ser como un espejo para nosotras. En cuanto al respeto. A la primera. Dice, ¿le hablas a tu esposo de una manera degradante? Sabemos todo lo que significa degradar cuando uno rebaja a una persona. Y por ejemplo, le decimos, cualquiera lo pudiera haber hecho mejor que tú. Wow. O tú no podías ser más estúpido. Pues ya eso es. No pueden hacer nada bien. Sí. Y lo que tú acabas de decir es ridículo. O sea, de hecho, yo creo que yo no le diría eso ni a mi hijo. O sea, no es respetuoso a una persona ridiculizarla. Exacto. Dice la segunda pregunta, ¿lo tratas en privado tan respetuosamente como tratas en público a tu pastor, a tu vecino o a tus amigos? Así como decíamos, hablando de los hombres, que hay hombres que son super nice con todo el mundo fuera de la casa, menos con la esposa adentro, también es posible que una esposa se comporte muy bien. Sí, nosotros lo hemos visto eso. Cuando esté delante de otras autoridades. Sí, es terrible, porque está viviendo como si fuera dos vidas, dos caras. Aquí, muestra tu rostro, una actitud irrespetuosa, con mala cara, miradas cortantes y frías, brazos cruzados, gestos, mueve la boca. O sea, ya no está diciendo nada, pero le está diciendo todo. Es terrible. Bueno, está el ejemplo en la Escritura de Caín, y el Señor le pregunta, ¿por qué tu rostro está decaído? Y ensañado. O sea, tú puedes mostrar mucho con la cara. ¿Hablas por tu esposo o lo interrumpes? A veces nosotros hemos estado en lugares donde yo creo que se necesitaría un dispensador de números para que los hombres cogieran uno y pudieran hablar, porque hay esposas que están todo el tiempo sobre el marido y no le dan chance de hablar, no le dan oportunidad de hablar. Lo interrumpen cuando están hablando. Ellas van a hacer la historia mejor que él, y entonces tienen que interrumpirlo. Pregunta 5. ¿Tratas de intimidarlo o amedrentarlo con amenazas, atacándolo verbalmente, llorando, o tratas de manipularlo en alguna otra manera para salirte con la tuya? Sí, y importante que estamos hablando de una intención de manipulación, porque puede ser que una mujer esté llorando porque está llorando. Claro. No todo lloro, hombres, es manipulación. Pero aquí le estamos diciendo a las mujeres, no uses tus lágrimas para manipular. No, y mucho menos intimidarlo, amenazarlo. O sea, eso ya es que eso no se le puede llamar ni siquiera falta de respeto, eso es peor que eso.
¿Le cuentas a otros las debilidades de tu esposa? Bueno, dice en Proverbios que el marido de una mujer virtuosa es conocido en la puerta, pero no es conocido porque la esposa habla con todo el mundo de sus defectos. Es que es conocido como, oye, ese hombre tiene una mujer en su hogar que lo atiende bien, que lo cuida, etcétera. Ay, pero ¿y si yo estoy con mi mamá o con mi hermana, que te quieren mucho, que todo, pero yo no puedo decirle, óyeme, pero su gel siempre hace esto, hace lo otro? Ella sabe la respuesta. No, por supuesto que no. ¿Lo contradices inapropiadamente frente a otros? Otra cosa que dice Proverbios 31 es que le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Sí, eso es muy incómodo para un hombre. O sea, para el hombre, como Dios lo hizo, el hombre necesita ese respeto y esa admiración de su mujer. Entonces, una mujer que todo el tiempo está diciendo, no fue así. No fue el martes, Ajá. fue el lunes. Sí, y a veces hasta por cosas insignificantes. Hay cosas que uno puede decirle después al esposo, mira mi amor, no fue así. Y él encargarse de rectificar con la persona, pero todo el tiempo la mujer no puede estar encima de lo que él está diciendo para apuntar, como un apuntador en el teatro que le dice a los actores, no, nosotros estamos ahí para más bien apoyar y escuchar con atención lo que nuestros esposos están diciendo. Sobre todo si está casada con un hombre que tiene mala memoria para la fecha y dice el otro día y hace 5 años. Sí. Es un caso que nosotros conocemos. Sí, ¿no? muy Sí, cerca. Muy cerca, sí. ¿Escuchas con atención o no? ¿Lo comparas con otros hombres desfavorablemente? Uy, eso ya lo hablamos tanto de parte de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Las comparaciones son odiosas. Sí, muy odiosas. Y le está diciendo al hombre, yo no estoy conforme contigo, tú tienes que mejorar y tienes que parecerte a fulanito. Yo no estoy conforme contigo. ¿Escuchas con atención la opinión de tu esposo tratando de entenderlo? Aquí de nuevo, puede ser que no tengamos la misma opinión, pero la mujer debe mostrarle a su esposo, amor, yo te quiero entender, explícame. Y ella le va a dar sus contraargumentos y lo va a hacer con el mismo respeto. Sí. Y las mujeres que tenemos que tener cuidado. Yo misma me ha pasado que su gel me dice, amor, tú me estás atendiendo, porque a veces las mujeres tenemos como tantas cosas en nuestra mente de los hijos, de la casa, pagos, cosas que tenemos que organizar, que los esposos están hablando y nosotros podemos distraernos y tenemos que tener tanto cuidado con eso, porque no está lloviendo, no es oyendo lluvia caer, es nuestro esposo que está hablando. Entonces, que el Señor nos ayude a prestar atención, realmente interesadas en lo que Él está hablando. Las otras cosas que ya se mencionan, voy a decirlas rapidito porque el tiempo se nos fue, es respetas el puesto de tu esposo en el hogar de tal manera que él puede confiar en que tú vas a seguir sus directrices. Porque el esposo puede decir, amor, por favor, haz esto, y cuando llega, no, ella estaba en otra cosa, y a veces que no son importantes. A mí me gusta mucho esta que dice, ¿diría tu esposo que tienes un espíritu afable y apacible? Yo pienso que es una buena pregunta para hacerle hoy a tu esposo. ¿Tú crees que yo tengo un espíritu afable y apacible? ¿Tú crees que yo te respeto? Y prepárate para la respuesta, porque tal vez no sea agradable lo que vas a oír, pero nuestros esposos nos pueden ayudar. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nosotros nos convertimos, pero no nos educamos en familias cristianas. Entonces, yo no tenía esa cultura de una familia cristiana. Y él me dijo, recién casaditos, dice, tú me estás hablando como si yo fuera un niño. Tú me estás, dando órdenes. Me hace sentir como un estúpido. Y realmente para mí fue fuerte y yo no lo veía. Y él me decía, yo te voy a grabar un día para que tú te oigas. ¿Cómo es que tú me hablas? Y realmente el Señor me tuvo que ayudar por medio de mi esposo y por su espíritu a yo hablar de otra manera, a dar sugerencias en vez de órdenes. Sí, y cuando no estaba de acuerdo con mi esposo, no es pensar, la idea mía es mejor,
porque es increíble cómo el hombre percibe eso, que uno le está hablando como si fuera un niño. Sí, no solamente que nos casamos siendo hasta cierto punto nuevos creyentes, es que teníamos 22 años y tú 21, o sea que nos faltaba mucho que madurar aún como seres humanos. Sí. Gracias al Señor que nos preservó hasta aquí. En la última pregunta la cierra todo. ¿Estás obedeciendo a Dios siendo respetuosa con tu esposo? Recuerda, mi hermana, al final de cuentas esto es un asunto de obedecer a Dios, no solamente de obedecer a tu marido. Dios te dice que respetes a tu esposo, como nos dice a nosotros que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. De hecho, hombres, si tu esposa después de esta conversación te pregunta si ella está siendo respetuosa contigo, al tú respóndele como alguien que la ama y no como alguien que la quiere aplastar. Sí. Y una forma en que tú vas a hacer eso es llevándola al evangelio y diciéndole, bueno, amor, definitivamente hay ocasiones en que tú me hablas de una manera en que yo no me siento respetado, pero para eso está la gracia del evangelio, para que nosotros encontremos perdón en Cristo y la gracia que necesitamos para que tanto tú como yo sigamos creciendo en siendo el esposo y la esposa que Dios quiere que seamos. Pero ya no podemos seguir ampliando este tema. En una conversación posterior, si el Señor lo permite, vamos a ver el papel que juega la llenura del Espíritu Santo para que esto sea posible, porque nosotros no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Pero gracias de nuevo, y cuando decimos gracias, no es un cliché, de verdad estamos agradecidos de que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros en esta conversación. Así es. Ha sido muy bueno poder conversar de este tema y poder ver áreas que a veces son tan sensibles. Así es. Los esperamos la semana que viene, si el Señor lo permite. Sí, el Señor los bendiga mucho. Amén.